Comenzamos. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Nos encontramos en el día jueves 20 para encontrarnos de nuevo con este momento donde vamos a entrar a una fuente para poder estudiar la palabra de Dios, traducirla de la mente del profeta al lenguaje de cada uno de nosotros, porque estamos en el siglo XX. Es un trabajo que se encargará de hacer en esta noche nuestro querido profesor Augusto Pumacahua. Nosotros en esta noche quiero agradecer a nuestro gran Dios, a nuestro maravilloso Dios, porque nos ha provisto del Espíritu Santo para ser usados tanto como receptores, también a través de nuestro hermano y profesor Augusto como transmisor del mensaje. Ahora nosotros, para poder empezar este programa, les agradezco su presencia a cada uno de ustedes y vamos a pedir la dirección de quien se va a encargar de que esto no se convierta en filosofía, sino en un transporte de su revelación. Voy a pedir que nuestro querido profesor Augusto haga la oración para pedir que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta noche. Profesor Augusto, por favor. Muy buenas noches, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Dios mío, estamos aquí en esta reunión vía Zoom con el único propósito de poder recapitular, pensar, leer y fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza principalmente, Señor. Vivimos en un mundo lleno de dolor, de muerte, y a veces nos pensamos qué será. Pero, Señor, has dejado muy claro en tu palabra, a través de tus profetas escritos, de que hay esperanza. Y queremos hablar sobre eso, y por eso invitamos a ti, el dador del mensaje, de la inspiración, que a través de tu Santo Espíritu es en medio nuestro. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, ustedes saben que el repaso de la lección se llama la esperanza, ¿no? La esperanza del Antiguo Testamento, que es un tema muy interesante, muy controversial, pero antes de meternos en el ojo de la tormenta, este tema teológico, tenemos que conocer a nuestro invitado de esta noche. Es una persona que es un gran amigo, que yo aprecio bastante, y que en este momento él está transmitiendo desde el ombligo del mundo, según el incanato, desde el Cusco, la capital antigua. Eh, él es parte de la promoción de teología del año de 1991. Y nosotros nos hemos juntado para poder transmitir nuestra experiencia, para poder hacer que ustedes tengan una mejor exposición de su repaso de la lección en sus clases. Y vamos a conocerlo a él. Querido profesor Augusto, quiero que tú te presentes ante nuestros hermanos que están presentes. Muchas gracias, hermano Roger. Bueno, yo veo aquí presentes al pastor Rubén, quien le conozco de hace mucho tiempo, y al hermano Ángel Cabezas, que a través de él también tuvimos una participación en un programa. Y no conozco al resto de los hermanos. Yo estoy actualmente en Quillabamba. No sé cuántos los que están presentes conocen Quillabamba. No sé si pueden levantar la mano, ver quién conoce Quillabamba. Quillabamba está a más o menos 150 kilómetros de Cusco, hacia el norte. Se pasa a la altura de Machu Picchu, no necesariamente por Machu Picchu, pero sí se va por ahí. No, es una ciudad calurosa, conocida como la ciudad del eterno verano. Estamos en Quillabamba. Un gusto tenerlo a todos ustedes. Dígame, ¿usted es soltero, divorciado, profesor? Divorciado, no. Soy bien casado. Me casé el año 1992, en cuanto estudiaba todavía, y tuve que viajar lejos, como Jacob, a conseguir mi esposa, muchos kilómetros al oriente, especialmente a Brasil, ¿no? Entonces estamos ya casados mucho tiempo. Este año hice 30 años de matrimonio y con 2 hijos, ¿no? 2 varones, y estamos ahí, firmes, fuertes, siempre apoyando a la iglesia, los diversos ministerios aquí en Quillabamba. Profesor Augusto, nosotros somos parte de una promoción que
estudiamos en la Universidad Unión Incaica de aquel entonces. Durante todos estos años nosotros nos hemos encontrado a través de un WhatsApp. Dígame, usted en el territorio del Cusco, que es la parte de Quillabamba, la pregunta que yo le hago es, ¿cómo es el ministerio de la Iglesia Adventista en esa zona? ¿Es fácil, es difícil o la gente es accesible, se abre como unas compuertas al Evangelio? Aquí en Quillabamba hay una tradición ya de los pioneros de que vamos más o menos a 1960 o tal vez un poco antes del 50. Algunos conversos vinieron de, lógicamente, Puno, Cusco, migraron para este lado y trajeron junto el Evangelio, ¿no? Es una provincia, la provincia más rica del Perú, porque dentro de la provincia están los yacimientos de gas de Camisea, ¿no? Entonces ya es extenso, ¿no? Es extenso y lamentablemente, digo lamentablemente, no en forma de queja, pero tenemos solo un pastor, un distrito y un pastor. Y tenemos muchísimas iglesias. Y realmente para ir a una iglesia a veces hay que viajar 8 horas. A veces hay que viajar 6 horas, 4 horas. Pero hay muchas iglesias, muchos grupos y realmente necesita de misioneros estar aquí, ¿no? El pastorado es insuficiente, pero sí los hermanos apoyan, viajamos, nos turnamos para apoyar a las iglesias. Sí es dinámica, necesita mejorar, pero sí está creciendo la iglesia por aquí. Como es comprensible la zona, las iglesias hay muchas, pero están distantes. Entonces es Sí. por eso que hay un solo pastor. Muy bien, querido profesor Augusto Pumacagua. Vamos a pasar al repaso de la lección La esperanza del Antiguo Testamento. Voy a hacer una pequeña introducción para darle a usted pase a su exposición. Queridos hermanos, quiero decirles lo siguiente. Nosotros tenemos dos fuentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Están entendiendo? Tuvieron sus profetas, tuvieron sus héroes de la fe, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que pocos conocen es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de tiempo que pocos conocen, hay un vacío. Son 430 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que poco se explica. Sucede que en estos 430 años, en este sándwich maligno, no hay revelación divina, no hay profetas, no hay héroes de la fe, no hay jueces, no existe la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío terminaba el libro de Malaquías, había sido un fracaso, no habían logrado las expectativas de Dios. Y Dios decide no mandar nada de su revelación. Dios entra en un silencio de 430 años, hasta que después viene Jesús y comienza el Nuevo Testamento. ¿Por qué menciono esto? Le explico por qué. Porque el Antiguo Testamento tenía el concepto de que los justos tienen que dormir. Era la gloria que se merecían los justos, tenían que dormir y decían que debían despertar. Los profetas como Isaías, Job habla, Ezequiel y el propio David hablan con mayor énfasis, son los exponentes de que el justo va a dormir y que va a despertar. Y en el Nuevo Testamento, Pablo y los demás profetas hablan de que el justo va a dormir y que va a resucitar. Aparece la palabra resurrección en forma específica. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa en estos 430 años? En estos 430 años hay una infección en la cultura judía, la cultura griega. Y el judío de estos 430 años se infecta con el concepto de la inmortalidad del alma. Ya no hablan que tienen que dormir y esperar una resurrección. Hablan que apenas mueren, al morir sale un espíritu, un fantasma de nosotros a un infierno o a un cielo. Esa fue la infección. Ahí entra el concepto de la inmortalidad y lo mete la Septuaginta y judíos rabinos que terminan convirtiéndose después en fariseos. Profesor Augusto y apreciados hermanos, esta infección entró entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y prácticamente sedujo al cristianismo del Nuevo Testamento y hasta nuestra época. Mi querido, un pequeño detalle acá, estos amigos son Filón y los libros apócrifos, el libro apocalíptico de Isaías, los libros sibilinos, el libro de Enoc, y estos no son profetas de Dios,
son rabinos, son exponentes de la filosofía griega. Profesor Augusto, háblenos, por favor, en esta noche, ¿cuál es la esperanza del Antiguo Testamento, de la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo judío? Muchas gracias por la oportunidad, estimado Roger. Veo que está alguien que conocí de niño aquí, Judith, la hermana Judith Puente. Bueno, disculpen ser un poco informal, creo que estamos en una clase maestro profesor Roger, discúlpenme ser un poco informal así, pero no puedo pasar por alto. Está Judith, bueno, mi amigo también, hubiera querido verlo aquí en Quillabamba, Samuel Lozano estuvo cerquita, yo sé que está en Centroamérica, pero ya entrando en el tema, es lo siguiente, es un tema muy controversial. Imaginen que 100 están a favor o 99 están a favor de una idea y uno está a favor de la otra. Y uno puede decir, pero si es por mayoría, entonces el otro gana, ¿no? Uh-huh. Es una situación así desde mi punto de vista, ¿no? Pero como los protestantes, los reformadores, estamparon esa famosa frase, ¿no? Solamente la Biblia, ¿no? No sé cómo se dice en latín eso, hermano Roger. Sola escritura. Sola escritura, ¿no? Sola Sola escritura. escritura. Entonces, es sola escritura. Entonces, aquí viene el detalle, ¿no? El detalle. Entonces, ¿es la escritura o no es? Ya, entonces debemos comenzar por eso. Pero antes, hermanos, yo voy a utilizar tecnología, voy a presentarles algo aquí. Voy a utilizar tecnología. A ver un momentito. Y no sé si me confirman si están pudiendo ver. Sí, estamos viendo. Ok. ¿No? Muy bien, cualquier cosa, interrumpe por favor para corregir. Entonces, el tema principal de este trimestre es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ese es el tema. Ya hemos hablado la semana pasada, yo estuve presente también, hemos hablado sobre el tema de qué es, o sea, cuál es el estado, ¿no? del ser humano. Hemos hablado en otras palabras de la muerte. Entonces yo quiero, antes de entrar al tema nuestro de esta semana, que es esperanza del Antiguo Testamento, y donde el asunto principal, que de acuerdo al autor, haciendo un paréntesis, el autor es brasilero, el pastor, el doctor Alberto Tim, ¿no? Tuve el privilegio de conocerle a él, escuchar algunas prédicas y conocerle a su hija, que era casado con el pastor de nuestra iglesia en San José de Río Preto, en Brasil. Alberto Tim es un erudito y él es el autor de esta lección. Entonces, en esa erudición presenta la lección y presenta cuál es el asunto principal. Este es el asunto principal y sobre esto vamos a discurrir y hablar, ¿no? Como él dice, reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento. Ese es el foco. En épocas del Antiguo Testamento. No vamos a salir fuera del Antiguo Testamento, con énfasis en las declaraciones de Job, algunos salmistas y los profetas Daniel, Isaías, Daniel y Oseas y otros más. Ese es el asunto entonces. En primer lugar voy a presentar lo siguiente. En la lección 3, como les decía, hemos visto sobre la naturaleza humana, que es en realidad, en otras palabras, la muerte. Es decir, el hombre pecó y murió. Y la muerte, como esto es un comentario de la lección pasada, ¿no? Y yo lo he resaltado con amarillo, donde dice, aunque no somos inmortales, porque solo Dios es inmortal, podrían vivir eternamente si permanecían en una relación de confianza y amor con su Creador. ¿Por qué resalto esto? Porque el otro lado, nuestros hermanos que creen lo contrario, ¿no? Creen en la inmortalidad del alma. Claro, del cuerpo puede estar muerto, pero el alma no. ¿Aló?
Ahora, aquí dice también, yo lo salté, sí, ¿Aló? ¿Aló? sí. ¿Aló? Alguien está queriendo hablar, me parece. ¿Aló? Reyes, tienes que apagar tu teléfono, tu micrófono. Ah, era Roy, sé que estaba llamando. Los seres humanos o almas no son inherentemente inmortales. Los seres humanos no tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Después de morir, la conciencia deja de funcionar. Eso está claro y eso lo tenemos claro, muy bien claro. Pero yo quiero reflexionar desde un punto de vista un poco más. Yo soy académico, catedrático universitario, y sobre una palabrita que tal vez es o no es nueva para ustedes, entropía. Sí. ¿Cuántos ya escucharon esta palabra entropía? Vamos a ver, el video que vamos a ver en este momento es de uno de los físicos estadísticos actuales, el famoso físico Michio Kaku. Entonces, que él habla sobre entropía. No me voy a adelantar, vamos a sacar nuestras conclusiones después de ver este corto video. Michio Kaku, a theoretical physicist at City College of New York, is fascinated with the big questions in science, like whether the laws of physics require that all living things die. One of the iron laws of physics is the second law of thermodynamics, which says that everything rusts, everything decays, falls apart. We're all made out of atoms, and these atoms in turn obey the second law of thermodynamics. Anything and everything in the universe has the tendency to go from order to disorder. And once the damage is done, it's extremely difficult to reverse things and unmix them. It's a process known as entropy. If I mix coffee, I realize that when I put cream into coffee, I increase entropy, I increase disorder. In fact, to see this milk jump out and reform in this cup is such a preposterous event that you would have to wait longer than the lifetime of the universe to see it happen. The second law of thermodynamics is an unremitting force. Nothing is immune to the power of entropy, not even the cells in our body. And that's why we age. In fact, that's why we die. Muy bien. ¿Qué les pareció? No sé si se dio para entender el video. Interesante. Claro, claro, muy bueno. Entonces, miren, estas son palabras de un famoso físico, Michio Kaku, desde el punto de vista de la física, a través de la paleta entropía, él dijo, la muerte, y dice, la fuerza más poderosa del universo es la entropía. Por eso morimos. Esa es la realidad. Y claro, en un concepto más técnico, la entropía, esta es una captura de un libro de termodinámica. Dice, la entropía es una propiedad que no se conserva. Por lo tanto, no existe algo como el principio de la conservación de la entropía. O sea, no podemos vivir eternamente en otro, se conserva, no nos conservamos. Esta se conserva solo durante el proceso reversible idealizado. Aquí yo quiero destacar, reversible idealizado. Y se incrementa durante todos los procesos reales. Por eso el principio del incremento de la entropía. Siempre la entropía va a estar incrementándose todo el tiempo, porque esas son las cosas reales. Pero aquí, proceso reversible idealizado. ¿Qué es lo ideal? Aquí viene entonces, entra el asunto de la esperanza. No, aquí viene entra el asunto de la esperanza. Es decir, como él dice, no hay nada. Si yo dice, yo pongo una taza de café, pongo crema de leche, le pongo al café, se mezcló, se generó entropía, y él dice, yo tendría que esperar millones de años para que esa crema de café sola, sin necesidad de nada, se separe del café. Es un proceso imposible.
Es decir, de acuerdo a las leyes de la física, la muerte, la resurrección es un proceso imposible. Y eso es real desde el punto de vista físico y humano. Y eso todos lo sabían. Nuestros antepasados lo sabían. Adán y Eva lo sabían, porque ellos vieron morir a su hijo. Entonces, aquí encaja lo que es la esperanza, ¿no? Entonces, en la segunda parte vamos a iniciar sobre lo que es la esperanza, y yo quisiera, si alguien tiene algún comentario sobre esto, que les presente aquí. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Algún Láncelo en este momento. comentario? ¿No? Muy bien. La palabra entropía dice, muy buena, profesor Augusto, es la segunda ley de la termodinámica, dice que toda la materia se degrada. Es decir, envejecemos, se oxida el metal, se va deteriorando en partículas la roca. No hay nada que se vaya haciendo complejo. Es decir, en el caso de los hombres, terminamos en la tumba. No hay nada que por eso. O sea, el destino del hombre sin intervención divina es la muerte, la extinción total. ¿Me están entendiendo? Entonces significa que usted está diciendo, profesor, de que no existe esa falsa esperanza, ese engaño, que cuando uno muere le va a robar a la muerte y te vas a vivir de otra manera, de una forma inmaterial, como un espíritu. No, se acaba todo hasta que venga alguien que lo solucione, o que en este caso que es de Dios con la resurrección, o simplemente nos quedamos ahí. O sea, no existe, mi querido profesor, de que el ser humano evite este deterioro total que se llama la muerte. Exactamente. Desde el punto de vista de la ciencia, de la física y de cualquier otra ciencia, no hay. O sea, no es que la persona muere, un animal muere, y en esa muerte que hemos visto en las imágenes salga algo y se vaya a algún lugar del universo. No, no hay. Eso es, o sea, esa es la muerte. Todos estamos sujetos a eso. Entonces, en esa imposibilidad, o sea, no hay solución, no hay. Ahí comienza, como en esta lección bien lo dice Génesis 3:26, la promesa, ¿no? Dios busca al hombre y le da la promesa. Ahí nace la esperanza. Ahí nace la esperanza. Porque yo me pregunto entonces, si la muerte no sería en realidad muerte, o sea, una parte está vivo en realidad, está pensando, siente. Entonces, bueno, yo puedo contentarme con eso y decir, está bien, ¿para qué esperar resurrección? Está en la gloria del Señor, está feliz allá. No hay sentido. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, que ya es con la lección de esta semana. El doctor Alberto King muy inteligentemente ha presentado esta lección, como digo, la esperanza. Entonces, en el comentario del sábado, yo lo he destacado aquí, dice, ¿no? La esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las estrellas aportan luz en la oscuridad. Esta esperanza comenzó cuando Dios buscó a Adán y a Eva y les anunció que enviaría a la simiente prometida para derrotar a Satanás. Entonces la esperanza es un regalo de Dios para nosotros. La iglesia del Antiguo Testamento, el foco es Antiguo Testamento, vivía de esta esperanza, anhelaba la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento, comenzando con Job, Daniel y otros. Entonces, eso es lo que se analiza, y en primer lugar ve el de Job. He de ver a Dios. He de ver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Job menciona, ¿no? Y el tema, y el texto principal de Job 19, 25 al 27, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, el Redentor vive. Es decir, el Redentor
no puede morir. El Redentor tiene poder contra el enemigo, esa fuerza poderosa que nadie puede vencerla. Conoce a su Dios que está vivo y lo llama Redentor, que significa el Goel, ¿no? Pariente, redentor, defensor, vindicador, como lo fue vos para Ruth. Job continúa con la seguridad de que su Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo para resucitarlo a una nueva vida. El patriarca, en otras palabras, está diciendo, está profetizando que Jesús iba a resucitar para darnos vida, y lo que el Nuevo Testamento no es el tema del Nuevo Testamento, se gloria, la gloria del Nuevo Testamento es la resurrección. Claro que en el verso, y el mismo autor dice que desafortunadamente no solo citamos el verso 25, pero si vemos el siguiente verso, dice, y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro. Para echar un vistazo. Hay una variedad. Aquí hay un detalle más interesante, ¿no? O sea, yo mismo lo veo, en mi carne lo voy a ver. Yo mismo, no es que estaré en la presencia de Dios y lo veré a Dios, no. Lo voy a ver en mi carne. Entonces, ya podemos ver aquí que el concepto, el pensamiento de los patriarcas era que uno moría y no había más nada ahí. Y la esperanza radicaba en que resucite. Por eso aquella visión en Ezequiel 20, ¿no? Del valle de los huesos secos. En continuación, David, ¿no? Aquí hay otra declaración de la lección también, el poder del Seol. En el poder del Seol, que es donde habla Salmo 16, 9 y 10, ¿no? El término Seol. Bueno, aquí se traduce en otras versiones el lugar de los muertos, reino de los muertos, entre los muertos y el sepulcro. Ese es el Seol. Y me llamó la atención lo siguiente, hablando del Seol, ¿no? El Seol, como lo voy a mostrar aquí, he buscado esta información. El libro de Números, capítulo 20, hay unas prohibiciones muy duras de Dios hacia los israelitas en Levíticos 20. Y esas advertencias tienen que ver, una de ellas dice, no consultarás con los muertos. Y en la cultura egipcia, este es el dios Horus, me parece que es, si alguien me corrige por ahí, que es el dios de la muerte. Es decir, todos cuando mueren tenían que pasar por las manos de él. O sea, según la mitología egipcia, hay un intermedio entre la muerte, ¿no? En un intermedio entre la vida eterna, como decir, los egipcios creían en la inmortalidad. Entre la muerte física había un intermedio donde el dios del Seol, ¿no? Analizaba, ¿no? Por eso ellos ponían sus órganos, todo lo preservaban y lo ponían en vasijas, ¿no? El corazón también era bien conservado porque el corazón era pesado y en la balanza se ponía el corazón y se ponía una pluma de un ave, uno de los aves más grandes del mundo, no me acuerdo el nombre. Y si el corazón no había un equilibrio, si el corazón pesaba más, entonces él no pasaba a la vida eterna, se quedaba ahí. Entonces, por eso que ellos tenían que preservar, y ellos decían, en el mismo cuerpo, el espíritu volvería y se iba a la nueva vida. Por eso lo preservaron todo. Entonces, la mitología griega egipcia ya creía en eso. Y Dios les advirtió a los hebreos que no creyeran eso que ellos pensaban. Lógico, no hay como los griegos documentos escritos de los griegos, no hay, pero sí hay el libro de los muertos, ¿no? Actualmente hay un papiro, el libro de los muertos, donde es todo un ritual
que se hacía cuando la persona moría. Hay otra, podríamos hablar de muchas otras religiones, pero el Islam también cree en lo siguiente. El Islam cree que los muertos continuarán experimentando la existencia y la conciencia en la tumba. Los musulmanes creemos que al morir, la persona ingresa en una fase intermedia entre la muerte y la resurrección. Muchos eventos ocurren en el nuevo mundo, como lo llaman, como el interrogatorio de la tumba, en donde todos serán cuestionados por los ángeles acerca de su religión, su profeta y su Señor. La tumba, según los musulmanes, es un jardín del paraíso o un foso del infierno. Los ángeles de la piedad visitan las almas de los creyentes y los ángeles del castigo visitan al incrédulo y al ateo. Esa es la creencia de del Islam. Y hay otra declaración del Islam también, ¿no? Que creen sobre la balanza también. La balanza que pesará las acciones será preparada y se evaluarán los actos de las personas. Seguirá el resultado de los registros de los actos realizados por los hombres en esta vida. El que recibe el registro de sus actos en su mano derecha no tendrá nada que temer y será felizmente devuelto a su familia. Sin embargo, la persona que recibe su registro en su mano izquierda deseará estar muerta, ya que será lanzada al fuego. Estará lleno de arrepentimiento y deseará que no le haya entregado su registro, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo piensan los del Islam, ¿no? La religión del Islam. Ahora, habría mucho que hablar sobre eso. Es la contrapartida. Nosotros, como muestra la lección, creemos que la vida plena, o sea, la vida como vivimos, inmortal, se nos concederá adelante. No hay ahora. Por eso es clave, la semana pasada era clave para esto, ¿no? El estado del ser humano. No hay una vida intermedia. No hay que el espíritu está como el famoso texto muy complicado de Apocalipsis, de las almas debajo del altar. En Salmo 49 también habla sobre el Seol, y aquí en Salmo 71 de los abismos de la tierra. ¿Qué son esos abismos de la tierra? ¿Será que son lugares debajo de la tierra donde ahí es el infierno? ¿Será? ¿A eso se refiere? La posición de la iglesia y el pastor Alberto Ting a través de esta lección no es. O sea, dice, este salmo es una oración pidiendo la ayuda de Dios en la vejez. El Señor estuvo con el salmista desde su nacimiento, hizo grandes cosas por él, por lo que le pide a Dios que lo proteja de sus enemigos. Entonces, cuando habla que le hará subir, ¿no?, de los abismos de la tierra, puede ser una descripción figurativa de la tumba. Por lo tanto, esta imagen poética insinúa una resurrección física. La lectura de la Nueva Traducción Viviente está impregnada de esta esperanza. Es otra traducción de la Biblia. Volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Entonces, el pensamiento del Antiguo Testamento es esa. La esperanza era de que el cuerpo iba a ser restaurado para nuevamente tener vida. No se ve ni un pasaje donde diga el alma o el espíritu está junto a Dios. No hay. Entonces, esto es la segunda parte. Quisiera ver si hay algún comentario o alguna pregunta sobre esto en esta segunda parte. Ya falta 15 minutos para terminar. ¿Alguien quisiera hacer un aporte? ¿Algún comentario? Hermana Delcy, adelante. Pues en una parte de la Biblia, no recuerdo, decía, y el alma vuelve a Dios. ¿Cómo es eso? Sí. Eso es lo que vimos en Eclesiastés 12:6, ¿verdad? ¿No? Y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, ¿no? Entonces, en la lección de la semana pasada se ha definido bien qué es alma, qué es un alma viviente. Se ha definido muy bien.
Por eso es clave la lección de la semana pasada, ¿no? Cuando nos referimos a alma, no es a esa parte espiritual, ¿no? Esa parte espíritu que piensa, que siente, como creen los del Islam, la cultura egipcia, los griegos, ¿no? Por eso el autor de la lección fue bien claro, en el inicio no lo he mostrado, pero estaba ahí, él decía, no debemos basarnos en la filosofía griega. El concepto bíblico es único. No hay una influencia del pensamiento griego, ni egipcio, ni cualquier otra. Es único. Entonces, el alma viviente es el ser vivo, ¿no? Ahora, cuando dice vuelve a Dios, se explicó muy bien, el pastor venezolano la semana pasada lo explicó muy bien, que lo que vuelve es la esencia de Dios. Dios dio el soplo, ese soplo, ¿no? Entonces eso vuelve a Dios, es inherente de Dios. Entonces aquí viene otro detalle muy importante que también en la parte final de la lección del viernes, el pastor Alberto tiene así unas preguntitas. Hay dos preguntas en las finales. Eso en la segunda parte lo vamos a ver, hermano Delcy, y ahí va a encajar mejor este concepto del alma que vuelve a Dios. Y cómo no sería posible de que vuelva, o sea, la capacidad de Dios. Tiene que ver con la capacidad de Dios de hacer las cosas. Un aporte, profesor. Quiero aclarar a la hermana Delcy, escuchen lo siguiente. Tenemos un problema que tenemos que ubicarnos. Uno es el idioma en castellano y otro es el idioma hebreo. En el hebreo las cosas están claras, no hay problema. El judío cuando lee la palabra nefesh, que tiene 4 significados, el judío solito sabe que cuando dice que Dios es un nefesh, hablando de un aliento, ¿me están entendiendo? Es un aliento de Dios. Ahora, cuando se traduce al castellano, sucede que la palabra no es alma, sino espíritu, aliento, ¿me están entendiendo? Entonces, pero hay un problema con el castellano. La palabra, por ejemplo, alma, que dice la hermana Delcy, la palabra alma tiene varias connotaciones. Por ejemplo, significa, alma es un individuo, una persona viva. Alma significa persona viva. También alma significa, en el concepto de la mente del idioma castellano, significa el espíritu de un muerto, también significa eso. No voy a mencionar los otros significados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia en el castellano, tenemos dos cosas en la cabeza. Alma es una persona viva que poco se usa en nuestras conversaciones diarias, y lo que más queda es lo que se usa en el mundo religioso, que es un fantasma, es el espíritu de una persona muerta. Entonces, en la Biblia, en ningún momento está refiriéndose eso con la palabra nefesh. En la palabra hebrea nefesh se refiere, de acuerdo al contexto, se refiere al aliento de Dios. No es el espíritu de un muerto, no es el fantasma de un muerto, es un aliento de Dios. ¿Me comprenden? Es un aliento de Dios. Y cuando se refiere también nefesh, a veces se refiere al espíritu de Dios, a la persona del espíritu de Dios. Entonces, tenemos que ver el contexto en que se utiliza la palabra nefesh, pero en ningún momento se refiere a un muerto. Para terminar, Delcy, lo que vuelve a Dios, es lo que le pertenece a Dios, es su materia de él, su materia que él dio para la creación, que es su espíritu, en este caso, su aliento. Siga, profesor, por favor. Sí, Profesor, hable. sí, hay una diferencia entre lo que es el nefesh y el neshama. El nefesh, como usted decía, es el alma, que es la unión del cuerpo que se forma de la tierra, más el neshama, que es el aliento de vida. Lo que regresa a Dios es el neshama, que es el aliento que Dios provee. Por eso en la raíz hebrea es la diferencia, ¿no? Y lastimosamente en la traducción que se ha hecho y nada más la comprensión, pues daña todo esto y muchos de nosotros estamos confundidos por eso. Sí, muchas gracias, hermano Ángel. Hay un detalle, hermana Delcy, en la lección de maestro en la página 34, hay una declaración en la última parte de la página 34, dice, ¿no? Indudablemente, nefesh está asociada a una forma completa del hombre y especialmente con su aliento. Además, el hombre no tiene nefesh, es nefesh, ¿no? Y vive como nefesh. Y por eso Ezequiel dice, el alma que pecar, ¿pueden completar?
el alma que pecar, esa morirá. esa morirá. Ahora, si alma es un espíritu y se va, no muere. Entonces hay una contradicción, ¿no? Entonces, cuando dice el alma que pecar es todo, el nefes muere, el ser humano muere, no es dualista, no estamos en un concepto dualista. Muchas gracias por la pregunta, hermana. Pasaremos a la parte final. Espero estar clara en esto porque dice que cuando hay campañas es para rescatar almas, para Cristo. Así es, excelente. Excelente. Muy bien, en la última parte de esto hay declaraciones del Salmo 73 escrito por Asaf, ¿no? En esta declaración del Salmo 73 también dicen, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, después me recibirás en gloria. No es que ya voy a estar en la gloria. Dios da sentido a la vida actual, pero además nos garantiza un futuro incluso después de la muerte. El verbo para recibir es lakaj y se usa en la historia de Enoch cuando Dios se lo llevó, así como en la narración de Elías, quien también fue llevado al cielo. También se usa otro verbo a saber, alá, alzar, subir, como en 2 Reyes 2, 1 al 11. Entonces, aquí la esperanza dice en Salmo 73, me recibirás en gloria. Es pensando en el futuro. Tus muertos vivirán, Isaías 26, 19, ¿no? Como es Isaías, hay muchas imágenes de Isaías que se repiten en Apocalipsis. Presenta la esperanza de la resurrección y lo anuncia con arrojo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos, ¿no? Aquí está claramente la esperanza, ¿no? Los que duermen en el polvo, Daniel es otro espectacular, ¿no? Y aquí en los versos anteriores hablan sobre los justos, ¿no? Los justos, dice, los justos vivirán. ¿Y qué es de los injustos? Entonces, Daniel da en el clavo con eso cuando dice, ¿no? En cuanto a ti, dice, ¿no? Sigue tu camino hasta el final. Descansarás entonces al final de tus días y te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. ¿Qué le dice? Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia. En ningún momento aquí se dice, no, tu cuerpo recibirá la herencia después, pero tu espíritu ya va a estar en la presencia del Señor. No hay ese tipo de declaraciones. Claro que en Daniel 12 también más adelante menciona, ¿no? Que unos resucitarán para que reciban la herencia y otros para que sean condenados, ¿no? Entonces aquí Daniel menciona las dos partes, o sea, quienes van a resucitar, tanto justos como injustos van a resucitar, unos para recibir la herencia eterna y otros para la destrucción. Entonces aquí también no hay que, en cuanto no hay el premio, digamos así, están sufriendo, están quemando, no hay fuego eterno. Ese es otro tema, pero Daniel deja claro también esa cuestión del futuro, ¿no? De la esperanza. Jonás también define la experiencia de estar dentro del pez como estar en el Seol, ¿no? Es decir, en una tumba. Entonces aquí, el detalle interesante aquí, ¿qué es Seol? No es un lugar donde están los muertos y como los del Islam dicen que el ángel les va y les visita y les pregunta. No, no hay nada de eso. El Seol simplemente es la sepultura. Como dice, ¿no? Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Y si pensamos, ¿será que Jonás descendió a los abismos del mar?
No, una ballena no puede bajar más de 50 metros. Y la profundidad del océano es mucho más. También se menciona a Oseas finalmente. El profeta Oseas habla sobre el renacimiento espiritual de Israel y su retorno a Dios en términos de resultar de la muerte a una vida nueva. Oseas también habla sobre la esperanza de la resurrección. Y finalmente, estas son las preguntas que hacen la lección y la pregunta que les dije, ¿no? La primera pregunta habla sobre lo que el telescopio James Webb está mostrando hoy a nosotros. ¿Qué tamaño es el universo? Se estima que existen 2 billones de galaxias, cada una compuesta por miles de millones de estrellas. Ahora, piensa en el increíble poder de Dios, quien no solo creó todas esas estrellas, sino además las sostiene y las conoce por nombre. Aunque esa asombrosa realidad no prueba que este mismo Dios pueda resucitar a los muertos, ¿en qué medida nos revela este mismo poder asombroso que tiene y por qué? Ciertamente algo como resurrección no estaría más allá de su poder. Es decir, quien piensa que el alma está en la presencia de Dios y ahí viene a su cuerpo en la resurrección. Es decir, ¿qué pasa si se pierde? Como decir, si creemos que no hay alma, es decir, se perdió. O sea, ¿cómo Dios va a volverlo a resucitar? Esa es la interrogante que se hace, ¿no? ¿Cómo lo va a volver a resucitar si no existe su espíritu? Como si Dios, entonces no hay su espíritu, todavía se perdió. No, Dios es poderoso para hacerlo. Dios no necesita que el espíritu esté ahí para que después en la resurrección lo tome y vuelva al cuerpo. Estaríamos limitando al poder de Dios. Y en Hebreos 11, esto me gustó, interesante en Hebreos 11, lo dice en la lección, y aquí está Hebreos 11, verso 3, y con esto termino. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas, abre aspas, prometidas, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, lo que Pablo está confirmando es la esperanza del Antiguo Testamento. Si hubiera habido un cambio, porque nuestros hermanos que creen en la inmortalidad del alma, piensan que recibieron ya, o sea, es una recompensa, los justos están en la presencia de Dios y han recibido. Y que en el Nuevo Testamento, es decir, creen en la revelación progresiva, que antiguamente no les reveló eso, pero en el Nuevo Testamento sí les reveló. Pero aquí Hebreos muestra lo contrario. Hablando de allá antiguos, dice, si no, Pablo hubiera dicho, no, ellos se les reveló poco, pero ahora en realidad sí, su alma está en la presencia de Dios. No hay eso, no hay, por más que se lo busque, esa justificativa para decir que el alma está en la presencia de Dios. O el alma del justo o del malo estaría quemándose en el fuego. Esta es la finalización. Quisiera vuestros comentarios para agregar, enriquecer y el sábado se pueda pasar mejor a nuestros alumnos en la iglesia. Muchas gracias, hermano Roger. Estamos para poder responder a los comentarios. Hay que hacer una pregunta, pero quiero hacer un aporte interesante que descubrí en el análisis, un análisis teológico esta semana, y cuando leo a un rabino, quiero hablar algo del Sheol. Si es verdad que el hombre pecador, escuchen, el justo y el pecador van a morir, se conoce como la primera muerte, dice este rabino interesante que es cristiano, dice así, el Sheol es verdad que es un lugar donde van a morir todas las personas, pero es un lugar de una primera muerte, es decir, que no está muerto totalmente en el sentido de que muerto, sino que este muerto tiene una esperanza. Uno, para ser resucitado, ¿me están entendiendo? O sea, es un muerto que muere totalmente, pero que muere con una esperanza. O sea, el Sheol es una muerte con esperanza, porque cuando venga la segunda muerte, el muerto de la segunda muerte no va a un Sheol,
se va a un exterminio total. Es decir, que es verdad que el hombre muere, pero este muerto que muere totalmente no es permanente, es un muerto que está registrado para resucitar tanto el pecador como el justo. Es un muerto que va a estar para ser resucitado para eternidad y el otro muerto va a resucitado para ser condenado. Es decir, que de todas maneras tiene que haber una resurrección. Este es un Sheol, un lugar donde van los muertos que esperan una esperanza, una resurrección para ser juzgados, no, pero no se van a ningún lado, entre la muerte y la resurrección no se van a ningún lado. Pero en la segunda muerte, que es la ejecución final, no se van a un Sheol, se van a un absoluto exterminio. Esta es la primera muerte, la que acabas de tú hablar, mi querido profesor Komakawa. ¿Alguna pregunta, por favor, antes para que pueda responder el profesor, que ha sido magistral esta clase, magistral? De hecho, ya te voy felicitando, profesor. ¿Alguna pregunta? Aproveche, porque el profesor tiene respuestas muy precisas. Yo quisiera preguntar, profesor, si el concepto de la resurrección es desde un comienzo, desde los orígenes de los patriarcas, o es un concepto que más bien tardío en el Antiguo Testamento. Bueno, como muy inteligente el pastor Alberto Tin presentó primero el verso de Génesis, ¿no? Con la promesa, ¿no? Esta te irá en la cabeza y tú le lees en el calcañar. Es decir, ya hubo una promesa, una redención. En realidad, ellos sintieron ese dolor de la muerte. Imagínate, Adán y Eva. Esos días me puse muy triste. Nuestro amigo y colega, David Condori, perdió su hijo, murió en Bolivia. Me entristeció mucho. Tengo mis hijos. Incluso uno de ellos está aquí presente. Y realmente cuando uno ve al cuerpo inerte, muerto, no siente. Yo en muchos funerales he llorado. Imaginen a nuestros primeros padres cuando pecaron, ya sintieron eso en su cuerpo y dijeron, ¿qué hemos hecho? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Mejor nos escondemos. O sea, ya acabó, todo acabó. Dios dijo, comes, mueres. Muerte. Entropía, como lo presenta la física, ¿no? Entonces, ahí viene lo hermoso, ¿no? Que Dios viene a buscar, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Por qué? O sea, ya los patriarcas tenían eso de la esperanza. Ya tenían, ya había en eso la esperanza, como muy inteligentemente también el pastor lo presentó la semana pasada, que esa esperanza se nos puso en la mente a nosotros, no a los animales, a nosotros. Pondré enemistad. Esa enemistad es un regalo para nosotros. O sea, gracias a esa enemistad, ¿no? Es que nosotros tenemos esperanza. Y confirmado por la declaración de Job, uno de los más antiguos patriarcas, ¿no? La esperanza de la resurrección, ¿no? En mi cuerpo veré a Dios. No sé si lo respondiste, Rubencito, pero ese es mi concepto. O sea, la promesa ya estaba de antes. Ya estaba de antes. Esa es la respuesta, claro. Desde el inicio. Creo que Néstor quiere hacer una pregunta. Sí, profesor, quería hacer una pregunta al profesor. El profesor, Pregunte al profesor. quería que nos amplíe un poquito más para poder entender lo que menciona el último párrafo de la lección, la página 43, donde habla acerca de los Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7, con respecto a esta resurrección que habla, ¿no? de los que se rieron, de los que se mofaron, dice, incluso se está refiriendo a la resurrección justo cuando viene en la segunda venida de Cristo, ¿o a qué resurrección se está refiriendo? Sí, justamente cuando el doctor Alberto menciona sobre Daniel, cuando dice que resucitarán no solo los justos, sino los impíos también. Los justos para recibir la herencia y otros para ser condenados. Eso es lo que dice Daniel. Entonces, cuando menciona en Apocalipsis, ¿no? Ellos, resucitarán los que lo traspasaron. Y eso está escrito.
¿quiénes traspasaron? Aquellos que lo mataron, ¿no? Anás, Caifás, los romanos, esos que mataron, que presenciaron, que se burlaron y dijeron, si eres hijo de Dios, baja esa cruz, salva a ti, sálvanos, muéstranos. Esos que se mofaron van a resucitar, ¿no? Para ver con sus ojos que aquel que mataron está volviendo. A esa resurrección se refiere. No es que ellos, la primera resurrección es de los justos para recibir al Señor. No todos los impíos resucitarán, solo ellos que traspasaron. ¿Cuándo resucitarán los impíos? En la segunda resurrección, ¿no? Que es después del milenio. Eso es lo que explica aquí en la lección de los que duermen en el polvo, ¿no? De Apocalipsis 1:7. No sé si respondí tu pregunta, hermano Néstor. Bien, profesor, gracias. Profesor, Sí, hermano Ángel. sí, quisiera hacer un aporte en cuanto a de dónde procede la esperanza de la resurrección. Cuando Dios crea al hombre, el profesor Roger compartió una escritura que decía que Dios nos crea a propósito y con propósito. Y que si Dios tenía ese propósito de que el hombre fuera su representante aquí en la tierra y también para el universo, porque lo crea a su imagen y semejanza. El libro La Educación de Elena de White dice que a pesar del pecado en el hombre, el plan de Dios no se iba a detener. Y creo que esa comprensión la tuvo Abraham cuando va en el libro de Hebreos 11:19, dice, pensando que Dios es poderoso, dice, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que en la mente de los patriarcas, que a pesar de que ellos murieran, Dios tenía que cumplir ese propósito que él por el cual nos había creado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ¿no? La resurrección iba a manifestarse, aunque nosotros muramos, el Señor tenía que completar su obra en nosotros. Y la única manera, pues, era la resurrección. Pienso yo, ¿no? Que eso es lo que cavilaba en la mente de Abraham, ¿no? Por eso la confianza en que si moría su hijo, Dios lo iba a resucitar. Y de ahí viene esta esperanza que se va manifestando ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Excelente, sí, justamente. Abraham, y eso es el verso principal, ¿no? De la semana. Dice otro de los clavos, puntos muy importantes que nos fortalecen. Esa esperanza que heredamos, ¿no? De nuestros antepasados. Solo también para fortalecer, ¿no? O sea, desde el punto de vista humano, como yo, bueno, ahora recordé eso que yo soy docente, enseño ingeniería y enseño termodinámica, ese concepto de entropía y ese video de Michio Kaku donde relaciona la muerte con la entropía, ¿no? O sea, la entropía es un concepto medio abstracto, no se lo puede demostrar en el laboratorio, pero se deduce que es entropía, que es la fuerza más poderosa, ¿no? Pero no hay, ¿no? Pues dice, él es poderoso. Él es poderoso. Si hay una fuerza más poderosa es real, pero más que esa fuerza poderosa, que es la entropía, él es poderoso. Ahí nuestra esperanza completa, ¿no? Él es poderoso. Él puede hacer, si él creó de nada, puede hacer de nada. ¿Por qué tiene que reservarse el espíritu? No, ¿no? Dios es poderoso para levantar a todos los que creen en él. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Esta exposición fue magistral, de verdad. Escuché una vez decir a Spurgeon que cuando Pablo hablaba, algunos no lo entendían, pero cuando Apolos hablaba, todo el mundo lo entendía. Profesor Augusto, usted ha sido un Apolos hoy día. Ha sido muy claro, ha sido muy didáctico y creo que los hermanos se van con una lucidez tremenda sobre el concepto de lo que es la esperanza más grande del Antiguo Testamento, que era la resurrección. Aunque reconozco que han forzado la palabra resurrección, despertarán, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que es lo mismo.
Profesor Augusto, de verdad, Rubencito, prepárate que vas a hacer la oración, Rubén. Quiero agradecer tu presencia, salúdame a la esposa, a los hijos. No me voy a olvidar de este repaso de hoy día. Verdaderamente he quedado muy sorprendido. Agradezco a cada uno de mis hermanos que están acá presentes, que mayormente son fieles en venir, y que cada semana, cada jueves, no dejen de estar presentes. La próxima semana también tenemos un buen invitado que de seguro nos da una gran sorpresa. Yo estoy muy agradecido a Dios por este repaso semanal que Dios nos está bendiciendo, especialmente como en hoy día de hoy, con la excelente cátedra de esta noche. Voy a pedir, por favor, a agradecer su presencia y pedir al profesor Rubén, por favor, que nos concluya con una oración. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por esta hermosa exposición de tu palabra. Sabemos que hay una hermosa esperanza de vida eterna. Y es por eso que estamos en tus caminos, porque si no estamos en tus caminos, ¿a dónde iremos? Amén. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que este camino va más allá de la lógica humana. Es un camino de fe que no podemos explicar, que va contra la ley de la termodinámica, de la entropía, y que muchos en sus razonamientos caen solamente en el pesimismo y la derrota, de no tener fe y no mirar más allá. Pero tú nos dices que tenemos en tu palabra que creer en ella y en el poder de Dios, porque tú eres poderoso para salvarnos, para darnos vida eterna, para restaurarnos, Señor. Y también nos señalas en tu palabra que tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos, el Dios Amén, de amén. Abraham, Amén. Isaac y el Dios de Jacob. Gracias, Padre amado, por esa bendita esperanza de la vida eterna. Acompáñanos y despídenos de esta reunión con esa certidumbre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Profesor Augusto, gracias, de verdad. Muy buenas noches, abrazos a todos donde estén. La próxima semana, a las 8 de la noche, el maestro vendrá de Chile. Que Dios los bendiga, mis apreciados hermanos. Que Dios los bendiga.